Quiero en esta mañana hablar de un tema que he titulado Sometiéndome a la voluntad de Dios. Por lo general nosotros buscamos siempre la voluntad, pues cuál es la voluntad de Dios, siempre nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto, cuál es la voluntad de Dios, si será su voluntad, Señor, que yo haga esto, si será la voluntad, y miramos cosas hacia nosotros mismos, si será la voluntad para mi vida esto o aquello, pero poco nos preguntamos o nos decimos si será que estamos haciendo o sometiéndome mejor a la voluntad de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Y qué bueno que podamos en esta mañana decirle al Señor: yo me someto a tu voluntad. Dilo en esta mañana: yo me someto a tu voluntad. A veces no es fácil someterse a la voluntad de Dios, sabiendo que muchas de las cosas de la voluntad de Dios no son fáciles. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Algo que el Señor Jesús dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Creer lo que significa, creer lo que Jesús nos reveló, significa elegir una determinada dirección en la vida. Cuando nosotros elegimos hacer la voluntad de Dios, sabemos que las enseñanzas de Jesús vienen de Dios. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo en Juan capítulo 7, versículo 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El hacer la voluntad de Dios significa conocer la palabra del Señor. Desconocemos la palabra del Señor y por eso muchas veces no hacemos su voluntad. Pero aún conociendo la palabra del Señor, muchos deciden no hacer la voluntad de Dios. Pero este versículo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es que el sometimiento a la voluntad de Dios comienza con una entrega completa a Dios. Dile, hermano, una entrega completa a Dios. Si nosotros realmente anhelamos hacer la voluntad de Dios, yo creo que esto requiere una decisión personal. Y entonces Él hará su voluntad en mi vida. Primero está nuestra entrega a Dios. Y entonces cuando nosotros entregamos a Dios nuestra vida, pues Él nos va a poder revelar lo que es bueno para nosotros. Su voluntad en nuestras mentes y su voluntad en nuestro corazón. Y cuando tenemos esa entrega a Dios, nuestra entrega, ¿qué va a causar? Va a causar devoción por Él. Nos llevará a conocer lo que Él desea que nosotros hagamos o vivamos. Amén. Cuando desconocemos la palabra del Señor, criticamos. Cuando desconocemos la palabra del Señor, no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Hablaba ayer con una persona y fui a un negocio a comprar algo, y esa persona estaba escuchando música cristiana y yo le dije: ¿usted es cristiana? Me dijo: no, yo no soy cristiana, me gusta esa música. Sí, tengo una devoción a María y no sé qué, hay una cantidad de cosas, todo esto. Y pues empezó a hablar muchas cosas
acerca del cristianismo y que por qué no se ha entregado al cristianismo. Y le dije, lo que pasa es que usted sí conoce la Biblia. Dijo, no. La verdad es que si no conocemos la palabra del Señor, vamos a hablar muchas cosas y no nos vamos a someter a la voluntad de Dios. Pero para que nosotros, en esa entrega completa a Dios, debemos renunciar a nuestra voluntad. Diga conmigo, hay que renunciar a nuestra voluntad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí parece que hay una contradicción, pero la verdad es que la muerte de Jesús debe estar en nuestra vida, porque la muerte de Jesús significa renunciar, significa quitar, significa sufrimiento, significa entregarlo todo. Él lo dio todo por nosotros. Dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros corazones. Si nosotros entendemos qué significa la cruz, y hace un día quizás estábamos hablando de eso, qué significa la cruz de Cristo para nosotros, pues entonces entenderemos que la vida de Jesús va a ser más poderosa en nuestros cuerpos por la vida de resurrección, porque la vida de resurrección trae una nueva vida, nuevos cambios, y decidimos qué es lo que más quiere el Señor de nosotros. Así que se requiere que podamos tomar las mejores decisiones, una vida controlada, sumisa al Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra pasión? Y yo creo que la respuesta a estos interrogantes tiene que hacernos reflexionar si en verdad queremos saber cuál es su voluntad para nuestra vida y si en verdad estamos dispuestos a obedecer una vez conozcamos lo que Él quiere para nosotros, o deseamos en verdad hacer nuestra voluntad. Y yo creo que la mayoría de personas que fracasan en el interior, deseando quizás pensar hacer la voluntad de Dios, en ese intento de conocer la voluntad de Dios, muchas de esas personas se han adelantado a buscar quizás, o en el proceso buscando muchas cosas, y se han adelantado en conocer la voluntad de Dios y hacen atajos para recibir respuestas. Y entonces, en vez de esperar la voluntad de Dios, quieren ayudarle al Señor y dijo, le vamos a echar una manita en esto, como Sara, sí, como Abraham. Queremos en el intento, sí, poder ayudar a Dios, pero nos equivocamos. Dice, el Señor no me ha contestado, entonces yo mejor voy a hacer esto. ¿Y qué pasa con esas personas? A la final han dejado entonces al Señor haciendo su voluntad a un lado, y por consiguiente, cuando viene el fracaso, culpan a Dios, pero también a aquellas personas que intentan dirigirlo. Por eso es fácil escuchar, cierto, que cuando hay una persona quizás que está andando mal y entonces quizás se disciplina o se le dice que debe quedar quieta o alguna situación, quizás a la postre, si no se hace la voluntad del Señor, entonces a la postre vamos a decir, esas personas fueron culpables, en vez de reconocer que yo fui el culpable por lo que se causó en esa situación. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Nuestra mirada está en Jesús.
Ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a servir a Dios, siendo vasijas de su amor. Y yo creo que es importante que si Dios empieza a tener el control de nuestra vida, el centro de nuestra voluntad, ¿sabe qué va a suceder con nosotros? Eso va a traer alegría y paz a nuestro corazón. Y bueno, pasamos por pruebas y circunstancias y entonces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Si soy fiel a sus promesas, a su palabra. Pero la Biblia dice que esas pruebas nos sirven a nosotros para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente más fuerte. Dice la Biblia en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces decimos, pero ¿por qué a mí? Pero Señor, si yo soy fiel a ti, Señor, ¿por qué me vienen estas circunstancias, Señor? Pero dice que tengamos por sumo gozo. Y cuando esa palabra sumo quiere decir que se debe multiplicar exponencialmente cuando hay una prueba. Y yo creo que eso es muy difícil para nosotros, ¿cierto? Que haya gozo cuando hay pruebas. Dice tener por sumo gozo cuando estemos pasando por esa prueba. Porque dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo creo que cada vez estamos formando nuestra vida a la imagen de Dios. De modo que nosotros somos recipientes a través de los cuales puede fluir ese amor del Señor sobrenatural. Así otras personas entonces que están a nuestro alrededor también pueden ser conducidos a la fuente de la vida. Por eso la Biblia dice que dentro de nosotros debe correr ese afluente, el río de Dios, el agua de vida que irradia a otros confianza y que esas personas quieran acercarse al Señor y conocerlo. La Biblia dice, el Señor Jesús lo dijo en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Está corriendo eso de su interior. Los que nos están viendo por la internet, los que están aquí, enviamos palabra en esta mañana de sanidad, los que están enfermos en sus casas también en este día, y declaramos la palabra del Señor en sus corazones. Así que el que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. No es solamente saber que Dios existe. No es solamente decir yo creo en Dios. Esta palabra cuando dice el que cree en mí, esta palabra va muy más profunda de simplemente tener una creencia en algo, pero no hacer lo que eso nos está diciendo que debemos hacer. Pero aquí hace una connotación y es que el que cree en mí quiere decir que vive lo que está diciendo el Señor profundamente, ama al Señor con todo su corazón. Así entonces que lo primero que para someternos a la voluntad de Dios es que nosotros debemos tener una entrega completa al Señor. Lo segundo, debemos conocer que somos posesión de Dios. ¿Cuántos son posesión de Dios aquí? Levanten la mano. A ver, amén. Pablo nos insta en Romanos 12:1 cuando dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dice, que es que agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se pone sobre el altar es de su posesión, perdón. Le pertenece al Señor. Usted coloca la vida sobre el altar, quiere decir que usted lo está entregando. Y ahora, ¿a quién pertenece? Al Señor. Diga conmigo, al Señor. Y si nosotros colocamos nuestra vida sobre el altar, algo está sucediendo poderoso, y es que el resultado va a ser que vamos a ser renovados en nuestros pensamientos y en nuestra forma de vivir. Como dijo el apóstol Pablo, no más yo, sino Cristo en mí. Y el versículo 2 continúa ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se ha dado cuenta usted que usted posiblemente ha leído este versículo miles de veces? Pero esta parte es importante cuando dice: para que comprobéis cuál sea la buena, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos vivir la vida, digamos, de este mundo, desconociendo al Señor, viviendo para nosotros mismos, haciendo lo que quizás bien nos parece, nos estamos alejando de su perfecta voluntad para nosotros. Pero si nosotros obedecemos y somos transformados, vendrá su voluntad, ¿qué dice allí? Que es que buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no hay sombra de equivocación, porque el Señor nos mostrará entonces el camino que ha preparado para nosotros. Por lo general nosotros pensamos que lo que yo quiero o en lo que yo me empeño a hacer es la voluntad del Señor. Y algunos buscan entonces: Señor, ay, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, si es la voluntad de Dios que haga este negocio, si es la voluntad de Dios, Señor, oh Padre, que me case o que haga esta situación aquí y allá. Y entonces buscan determinada palabra que les ayude, ¿sí?, a mirar cuál es lo que usted quiere. Pero no le han dicho: Señor, como dijo el Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Salmo 32:8 y el Salmo 16:11, estos dos versículos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Le ha sucedido a usted que usted va a hacer algo y como que no se siente bien con eso que va a hacer? Como que algo siente en su corazón que algo está mal, que usted no debe ir ahí, y en vez de sentir gozo, siente tristeza, no siente seguridad, no hay paz en su corazón. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Que siente que no hay paz en su corazón. A mí me ha sucedido, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Y mi esposa también me dice: yo no me siento bien, yo algo pasa aquí, hay algo raro en esta situación. Y yo lo he sentido también así en muchas circunstancias. Aquí hay algo que no está bien en este negocio, no debo meterme, quizás mejor yo no lo voy a hacer. Y después se da cuenta uno
cómo el Señor lo libra, ¿sí? Porque hace sentir en su corazón que hay cosas que no están bien. Pero el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo tercero, cuando sometemos a la voluntad de Dios, es que debemos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. La entrega a Dios y, digamos, por decir así, la verdadera entrega y la sumisión a Dios finalmente nos costará todo. Y es un proceso continuo y es un proceso comparable a una carrera que requiere perseverancia. Quizás ya le he contado en otras oportunidades que en la época de mi juventud yo fui atleta y me gustaba mucho el atletismo y me gustaba ganar, por supuesto que me gustaba ganar. Y no era muy bueno para las carreras de velocidad, pero para las de fondo era bueno. Entonces uno perseveraba. En el camino yo quería decir: me voy a sentar aquí y no voy a llegar a la meta, porque esto está muy duro. Pero así sintiera que me iba a desmayar, yo seguía. Y cuando veía esa línea de meta, me alegraba el corazón y yo creo que pegaba una carrera de 100 metros para llegar a esa meta. Y cuando pasaba, posiblemente allá caía. Pero era la meta, era progresar, aunque fuera difícil la situación. Uno dice: voy a llegar a la meta. Así que esto incluye, cuando nosotros estamos en esa carrera, dejar todo peso, todo lo que pueda obstaculizarnos en esa carrera. Porque uno tiene que mirar qué cosas me ayudan para poder correr. En Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, no es solamente los pecados que nosotros pensamos que no nos dejan avanzar, sino todo peso inútil que queramos llevar sobre nuestra vida. Porque algunos dicen: sí, yo los pecados, pero hay pesos y cosas que queremos arrastrar en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a revelar. Si nosotros se lo preguntamos, Él nos lo va a decir. Y hay que decirle al Señor. Porque así, de esa manera, entonces podemos funcionar mejor como sus vasijas, buscando que el Señor nos revele entonces allí qué cosas diferentes al pecado, porque el pecado ya no sabemos que es pecado. ¿O no? ¿Cuántos saben que es pecado? Nos han dicho, ¿cierto?, las cosas del pecado. La Biblia nos ha dicho el pecado. Está la ley, ¿cierto?, que la ley dice: no haga esto, no haga aquello, y si usted lo hace va a pecar, va a perecer, es digno de muerte, etcétera, etcétera. Y entonces nos dicen las consecuencias del pecado. Pero cuando nosotros queremos llevar lastres, arrastrando cosas en nuestra vida cristiana que no debemos llevar, la Biblia dice: miremos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y hay dos clases de testigos aquí. Unos son huestes espirituales, celestiales y de maldad también, pero también las partes físicas de los seres humanos que están alrededor nuestro, que nos están mirando, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos del peso, las cosas que nos asedian.
Y esto viene para mí a recordar alguna vez en la ciudad de Medellín, cuando estaba viviendo en la ciudad de Medellín, trabajando con la Misión Panamericana de Colombia. Alguien me dijo, y fuimos a Bello, a un pueblito, y un líder me dijo: oiga, venga, echemos un chico de billar. Yo nunca había cogido un palo de esos, de billar. Yo no, pues que yo no sé esa vaina. Pero yo sentía que no debía entrar ahí. Yo sentía que no. Y es más, eran unas mesas que estaban ahí y las puertas todas abiertas, o sea, era un lugar público donde toda la calle miraba. Lo cierto es que cuando yo cogí ese palo, yo sentía que todos me estaban mirando. Y entonces yo le dije a ese líder: no, yo no puedo estar aquí. Y me salí. Lo cierto es que después que salí de ahí me dio un dolor, lo que llaman tortícolis, que no podía mirar ni para adelante ni para atrás. Y de alguna manera entendí que el Señor me estaba diciendo: ese no es el lugar para ti. Ese es un lugar para que estés en ese sitio. Pero sentía las miradas. Posiblemente eran esos huestes espirituales de maldad que toman ventaja en las cosas de la vida y pensando que los humanos no me vieron. Claro, uno sabe, Dios me vio, pero esos huestes espirituales de maldad pueden tomar ventaja, ¿sí?, en esas cosas que yo hago. Y entonces quizás, si yo no me someto a la voluntad de Dios, si yo no escucho la voz del Señor, entonces el enemigo toma ventaja. Y cuando dice toma ventaja, quiere decir que me va llevando suavemente, ¿sí?, como la miel que seduce, ¿sí? Y entonces luego entro en otras cosas más grandes que siguen arrastrando ahí detrás de mí como un peso. Y entonces la persona dice: ese es un fanático, ese es un religioso. ¿Sí? Yo la verdad, a mí no me gusta ir al cine. Me han llamado de canción, producciones, y me han regalado la entrada para ver las películas cristianas. Y algunas de ellas he ido a verlas. Sin embargo, los sitios no me gusta, por lo que detrás de ese sitio significa en el mundo espiritual. Y por eso evito eso. Porque quiero evitar ser contaminado. Entonces luego está la guerra de las galaxias y luego está la no sé quién. Y de ahí vamos a verla con los muchachitos y les gusta y nos vamos y ya toda esa cosa. ¿Sí? Y nos sentimos atraídos y seducidos por el mundo. En esa carrera que tenemos por delante dice que quitemos todo peso que nos asedia. No solamente los pecados que nosotros pensamos que son los pecados, sino todo ese lastre que no nos deja avanzar. Lo cuarto, para conocer su voluntad, debo entender primero que es su voluntad que tengamos corazones agradecidos. Diga conmigo: corazones agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿No está ahí el versículo? Primera Tesalonicenses 5:18. Es por este lado. ¿No está? Allí sí está. Y entonces, no abriste el que era, sería bueno. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es dar gracias en todo? Dar gracias en todo. Dice: porque esta es la voluntad de Dios. Ser agradecidos. ¿Es usted agradecido? ¿O es usted un mal agradecido?
Es la voluntad de Dios, segundo, que andemos rectamente. Es el mayor testimonio. Y en 1 de Pedro 2:15 quiere decir, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Dice, porque es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Le gusta a usted practicar el bien? Porque cuando nosotros practicamos el bien, ¿qué hacemos? Hacemos que los que nos ven alrededor se queden callados. Diga, hagan callar. Dice el versículo allí, ¿cierto? La ignorancia de los insensatos. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y obviamente que somos sus hijos y Dios escucha oraciones. Pero no todo el mundo puede gozar del favor de Dios. Dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, que dice allí, Él nos oye. Seguramente bajaron el S ayer, colocaron ahí, no actualizaron la nueva versión. Bueno, para tener el versículo, porque sí los tiene allí Juan. Entonces, esta es la confianza que tenemos al acercarnos, es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Lo otro es que es la voluntad de Dios que nos amemos unos a otros. ¿Sabía eso? Hay cosas, hermanos, que son la voluntad de Dios sin necesidad de que nosotros entendamos. Dejemos así tranquila que ya de aquí en adelante los versículos son iguales. Entonces, es la voluntad de Dios que nos amemos unos a otros. A veces nosotros queremos buscar la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios ya nos ha dicho cuál es su voluntad. Pero nosotros queremos para nosotros tener una identificación y una interpretación. ¿Usted ha encontrado con alguien que dice, no, pero es que esa no es la interpretación? Es que eso era para los judíos, es que eso era no sé qué, es que eso no era para nosotros, es que según el texto y el griego no sé qué y el hebreo y tal, por aquí por allá. Entonces queremos hacer nuestra interpretación. Y cada uno entonces busca su salida para su gusto. ¿Acuerdan lo que decían los intérpretes de la ley al Señor Jesús? Miren lo que dice no sé qué. Pero el Señor les dijo, pero al principio no fue así. ¿Sí? Y luego dice, varón y hembra los creó, y el Señor les menciona. Y la gente le decía, es lícito hacer esto y es lícito hacer aquello. Pero el Señor les dice lo que dice la palabra. Porque queremos buscar nuestra voluntad. La voluntad de Dios es que nos amemos. Dice, queridos hermanos, 1 de Juan 4:7, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. ¿Cuántos conocen al Señor? No lo conocemos físicamente, pero la Biblia dice que cuando estemos delante de Él, lo conoceremos tal como es Él. Amén. Y entonces dice que conoceremos cómo fuimos conocidos. Uno dice, pero ¿qué es esa cosa? Quiere decir que nuestra imagen o la imagen que Dios plasmó en nosotros era una imagen de santidad y de verdad. Y delante del Señor esa imagen de santidad y de verdad, entonces la vamos a ver
el reflejo de Cristo en nuestra vida y vamos a ver tal como somos. Dice que ahora vemos oscuramente como en un espejo. Nos vemos allí y dice, bueno, yo no sé, está como espelucado, tiene unas arrugas y bueno, ay no, y entonces le echamos por aquí por allá y nos vemos más bonitos, allá está un poco mejor. Pero cuando estemos cara a cara delante del Señor, las arrugas, los defectos, lo borroso ya no será borroso, sino será claro, será bendecido y usted se verá con la imagen de Cristo tal como Él lo concibió a usted en santidad y en verdad. Amén. Y veremos al Cristo santo delante de nosotros. Para ir concluyendo, mi papá decía, para ir concluyendo, y le quedaba como una hora. La voluntad de Dios se revela. Entonces, sometiéndose a la voluntad de Dios, entonces primero comienza con una entrega completa a Dios. Segundo, conociendo que somos posesión de Dios. Tercero, corriendo la carrera que tenemos por delante. Cuarto, conocer su voluntad, debemos entender que debemos tener corazones agradecidos, que debemos andar rectamente, que es el mayor testimonio, y que debemos amarnos unos a otros. Y quinto, la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. No es otra cosa. Ay, no es que el siervo del Señor, Pedro, Pablo y el que sea como se llame, me profetizó que yo iba a hacer esto. Como alguien que acercó a una muchacha y le dijo, el Señor me mostró que usted va a ser mi esposa. Y ella le dijo, pues el Señor no le ha mostrado a mi esposo que usted vaya a ser mi esposo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice allí? Todas las cosas ¿te se ayudan a qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que Dios nos habla a nosotros a través de las circunstancias, aun si son difíciles. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cada vez que nosotros estemos parados frente a una situación o enfrentemos algo inexplicable para nosotros, recordemos esta porción de la palabra. Todas las cosas ayudan para bien. Escúchame esto. A los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? Si ama a Dios, vamos a hacer la voluntad del Señor. Simplemente eso, no es otra cosa. Cuando estaba ayer en ese negocio allí, porque me fui a comprar algo y pues tenía que hacer algo para el almuerzo y me demoré. Y bueno, mi esposa estaba preocupada porque yo no llegaba con el mandado. Pude decirle a esa mujer, porque ella me decía, no, es que mi tía es pastora en Medellín y ella es pastora en una iglesia grande allá. No voy a decir la misión para que no identificar la cosa. Y ella viaja toda la semana porque ella vive aquí. Ella vive aquí, pero ella viaja toda la semana. Y tal. Entonces se refirió luego que los diezmos, que los pastores, no sé qué tal, y bueno. Le dije, bueno, ¿a dónde va usted? Dijo, yo voy allí donde el curita, no sé qué, bueno. ¿Sí? ¿Y cómo será que ellos pagan el arriendo, se sostienen, como tal? Después con las ayudas de la gente. Le dije, bueno. Le dije, ahora no hagamos las cosas simplemente porque a mí me parece o no. Es que la Biblia dice, ¿sí?, lo que nosotros debemos hacer.
obedezca la Biblia, obedezca al Señor. Y bueno, pienso que en un momento determinado ella se quebró un poco en el asunto, y yo sé que Dios va a hacer una obra ahí poderosa, porque ella me dice, yo no me he convertido. O sea, ella reconocía que no se había convertido. Así que Dios nos ayuda. La voluntad de Dios se revela a través de su palabra, a través de su espíritu. La Biblia dice que su espíritu nos da a conocer todas las cosas, nos advierte del peligro, pero nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Le ha advertido el Espíritu Santo a usted alguna vez de algún peligro? Yo lo he sentido muchas veces. Voy caminando así y después el Espíritu Santo dice, no siga por ahí, usted por el otro lado. Y me voy por el otro lado y no sé qué circunstancias. En algunas circunstancias sí, estaba allí en la 12, era la iglesia anteriormente allá en el Cartucho. Se volvió el Cartucho porque no era así antes. Iba a subir por la octava hacia arriba, la 10ª. Y oí una voz muy audible que me dijo, no suba, bájese. Y yo tenía que subir a la 10ª, pero dije, me voy a bajar a Caracas. Y me bajé, inmediatamente me bajé. Llevaba como unos 10 metros, salió un hombre de una residencia y dijo, cobarde, ¿por qué se va? Y yo, pues, patitas a correr. Pero es eso, es escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos está hablando a través de su Espíritu, pero también a través de una, ¿cómo voy a decir esto? Una mente transformada, una conciencia transformada. Porque el versículo que leímos hace un ratico en Romanos 12 dice que cuando la conciencia, voy a decirlo de otra manera, cuando la conciencia está pervertida o cauterizada no es confiable. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, quiere decir cuando nosotros pasamos por la cruz, nuestra conciencia es purificada y nuestros corazones son purificados, y entonces de esa manera nosotros podemos percibir la voluntad de Dios. Porque mientras la conciencia, el pensamiento y el corazón no sean purificados, simplemente usted va a hacer su voluntad. Se va a oponer y va a poner resistencia cuando otra persona le diga, mire, ese no es el camino. Y va a tener los argumentos, 50,000 argumentos para no hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque su mente no es sana. Porque su mente, perdón la pregunta, lo que voy a decir no es bueno. Su mente está pervertida. No es como el Señor tiene su mente. Pero la voluntad de Dios se revela a través de la oración también. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué quiere decir? Que la oración nos coloca en una posición correcta para discernir la voluntad de Dios. Jesús tuvo el mayor triunfo en el monte, en Getsemaní, cuando oró y dijo, hágase tu voluntad. Y por último, la voluntad de Dios nos hará prosperar en nuestro camino. Así como Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuche esto, meditar en él, ¿para qué? Para que guardes, no solamente guardar, para que guardes y
hagas conforme algunas cosas están escritas. Están despiertos, ¿cierto? Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque aquí hay una promesa. ¿Porque qué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad revelada, la que ya está escrita, hermanos, nos guiará a la voluntad específica que tiene para nuestras vidas. Muchas veces queremos conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas, pero no estamos primero dispuestos a conocer cuál es su voluntad ya revelada en la palabra. Y ahí es donde nos equivocamos. Ay, pero si Dios es bueno. Ay, miren, alguna vez alguien me dijo, mire, sacó así la billetera y desde el carro que le pedí al Señor. Señor, aquí está el carro. Y algunos toman la foto de la muchacha y dicen, Señor, mira, esta es la que yo quiero. Señor, mírala. Mírala bien, Señor. No te equivoques. Dilo ya al Señor, quiero hacer tu voluntad. Me someto a tu palabra. Obedezco a tu llamado. Me entrego a ti. Deseo vivir conforme a tus propósitos. Quiero hacer lo que te agrada y recibo en esta tarde o en esta mañana esta palabra para mi vida, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Póngase de pie en esta mañana. Hasta antier tenía otra palabra para predicar, pero el Señor cambia sus cosas. Dije, pues habla sobre esto, porque estamos muy preocupados. Señor, será tu voluntad, Señor, será tu voluntad esto, Señor, será tu voluntad esto, será tu voluntad. Cuando mejor debo decir, Señor, me someto a tu voluntad. Quiere decir, de alguna manera, que la voluntad de Dios ya está escrita, ya está revelada. ¿Sí? El diablo se presentó, ¿cierto?, a Cristo cuando él tenía hambre. Y le dijo, Señor, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero ni siquiera fue la palabra de Jesús directamente ahí. Cuando le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es bueno. Las cosas humanas que hacemos nosotros nos satisfacen, nos ayudan, nos traen satisfacción. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Permanece ¿para cuánto? Para siempre. Levante sus manos al cielo y dile, Señor, en esta mañana y en sus casas, levante sus manos también. Dile, Señor, el hacer tu voluntad, Señor, es lo que yo quiero. Señor Jesús, siendo Él mismo Dios, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dile al Señor, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Nos disponemos, Señor, a vivir la vida que tú nos has dado, la vida de Cristo. No hay otra vida sino la vida de Jesús. Sé imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo.
Él imitaba a Cristo y por eso decía a otros: imiten a Cristo. Miren a Jesús. Pongan la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire arriba. La Biblia dice que todas las otras cosas vendrán por añadidura. Se añadirán a las que Él ya ha determinado. Aún las cosas más pequeñas y más sencillas están bajo la voluntad de Dios, porque Él dice en su palabra que todos nuestros cabellos están contados. ¿Cuántos se habrán caído? ¿Cuántos quedan? Pero dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad. ¿Qué diremos de todo lo que hacemos? Pidamos perdón en esta mañana. Levante sus manos y: Señor, perdóname por hacer muchas veces mi voluntad. ¿Cuántas veces, Señor, no te he escuchado cuando tú me dices no haga eso? ¿Cuántas veces he ignorado la voz de los profetas, de los pastores, cuando nos dicen no te metas por allí, no hagas eso? Pero hemos ignorado. Hacer la voluntad de Dios requiere someterme ya a su voluntad. Dice: Señor, perdóname. Porque siempre, Señor, en nuestras frases está: Señor, voy a mirar entonces si es la voluntad de Dios, yo hago eso. Yo voy a escuchar al Señor. Y esa es nuestra respuesta. Pero muchas veces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios y no lo hemos hecho. Perdona, Señor, nuestra vida, Señor. Esa relación, ese negocio, estar metido allí donde quizás, Señor, te dice no hagas tratos con los incrédulos, no te asocies con el mundo. Ame al Señor, confía en Él, en su palabra. Y Señor, me someto a ti en esta mañana, Señor. Entrego mi corazón a ti en este día, Señor. Dile: Señor, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Me someto a ti, Señor. Y declaro, Señor, esta palabra, una palabra de vida para mi vida, Señor. Y declaro, Señor, que esta palabra producirá fruto en abundancia. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por nuestros hermanos que están hospitalizados, enfermos en sus casas. Enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Los hermanos que están enfermos aquí en esta mañana también, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Oramos por los hermanos que están viajando de alguna manera, Señor. Otros que se quedaron en sus casas, Señor, cansados, tristes. Otros que están viajando, Señor. Tú los guardes, los cubras con tu Espíritu Santo. Pero declaramos libertad y sanidad en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.